Bueno, vamos a hablar de un mercado tan tradicional para Uruguay como lo es Israel y también todo lo que es la colocación de kosher, no solamente Israel, sino también hacia otros destinos. Vamos a recibir en este momento a Felipe Kleiman, que es el responsable de KLM, empresa consultora vinculada y especializada en todo lo que es la faena kosher. Felipe, buenos días, el gusto de recibirte hasta ahora aquí en el programa. En primer lugar, Felipe, ya retomando la actividad nuevamente seguramente en estos próximos días con destino a lo que es la faena kosher en las diferentes plantas luego del tradicional parate por las Pascuas. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Martín, siempre un gusto estar con ustedes acá en la radio. Y sí, bueno, como todos saben, por lo menos la industria kosher está dividida en dos, tiene su calendario dividido entre Año Nuevo Judaico y la Pascua. Entonces hoy es el día 1 o el día 0 quizás de los cerramientos de negocios y de las programaciones que se efectivan para que dentro de un par de semanas o 3 empiecen a llegar las cuadrillas de rabinos desde Israel hacia todo Mercosur. Felipe, ¿cómo está este reinicio de actividad? ¿Cómo está hoy Israel? ¿Cómo viene el consumo kosher en general? Podríamos dividirlo en dos partes al mercado. En primer lugar, lo tradicional hacia Israel y luego otro kosher especial, caso por ejemplo Estados Unidos. Pero arranquemos con Israel. ¿Cómo está Israel hoy para lo que es la demanda de carne? Bueno, hoy, sobre todo después de la normalización, por así decir, sí, del post-pandémica, Israel tiene un flujo de turistas muy importante justo en la época de las fiestas de Pascua. Y bueno, no sé decirte a este momento si los hoteles y todo el número de turistas esperado llegó a lo que era históricamente razonable, pero me parece que sí. He escuchado mucha gente que no estuvo acá en Brasil por la fiesta porque fueron para allá. Entonces, dentro de un panorama normal es como se ve el consumo, y sobre todo ahora que tuvimos ahí un pico de consumo muy importante, que son los dos picos de consumo que hay en el calendario judaico, también por las fiestas. La misma razón que hace que hagan paradas en la producción a nivel mundial de kosher, es la misma razón que hace que haya un pico de consumo 2 veces al año, ¿sí? Uh-huh. Felipe, el tema oferta, hoy en el Mercosur, Uruguay con un novillo a 5.50, Argentina también muy firme, Brasil viene subiendo porque el real viene afirmándose con respecto al dólar, está Paraguay, que también es un proveedor tradicional para Israel. ¿Cómo lo ves hoy al Mercosur desde el punto de vista de la posición de vendedor hacia lo que es la demanda kosher? Bueno, sobre todo Paraguay se mantiene por cuestión de coyuntura muy competitivo, ¿sí? Argentina y Uruguay siempre tienen precios más altos de que comparado entre los 4 jugadores de Mercosur. Argentina y Uruguay, o Uruguay y Argentina con novillos caros, Brasil también con un precio de hacienda cara por la devaluación del dólar frente al real, y de una manera general se ve mucha inflación en todo el rubro de alimentos en nivel internacional, ¿sí? Hay una corrida grande por marcar posiciones. Entonces se ven tendencias así importantes, pero también creo que un poco preocupantes, no solamente porque más allá de precios finales que están siendo muy más altos que la temporada anterior, específicamente en kosher, también se ve ahí en el horizonte aumento de costos de insumos. Entonces, pero de una forma general el mercado kosher siempre con una tendencia de alta, siempre quizá liderando también por la complejidad y la limitación de un número determinado de plantas. Claro, adecuándose a lo que es la competencia, si bien son productos distintos. Bueno, la vaca va para China, en el caso del kosher estamos hablando de una demanda de novillos, o sea, pero adecuándose entonces a esta realidad del mercado internacional. Sí, seguramente, y hay una voluntad solo no exactamente lo que pasa hoy, pero hay una voluntad interesante en el nivel de Mercosur, de nuevas industrias, especializándose y siendo construidas, como escuchábamos ayer de Paraguay, y acá en Brasil también varias industrias volcándose para el rubro kosher, sobre todo por lo que hemos hablado ya de que se empiezan a abrir nuevos nichos de mercado kosher, sea para el kosher especial de Estados Unidos, que ya es algo que Uruguay ya lo conoce hace muchos años, pero es novedad para Argentina y Uruguay, y Paraguay también, Argentina, Brasil y Paraguay también va a entrar. Entonces, tenemos una perspectiva en este nicho especializado de kosher de que haya un aumento, no exactamente un aumento de oferta,
delante de una demanda estática, porque la demanda también está sufriendo bastante alteración por cuestiones ahí de falta de oferta en Europa sobre todo. Claro. ¿Sí? Felipe, recién yo te decía, bueno, vamos a dividirlo en dos, hablábamos algo de Israel, como mercado naturalmente tradicional, histórico. ¿Qué pasa fuera de lo que es, digamos, el destino Israel para kosher? El resto del kosher que tiene otros mercados, ¿cómo está operando hoy? Hoy el mercado que hablamos de un mercado nuevo se está formando, ¿sí? Entonces Israel sin duda la cantidad de carne que Israel importa es muchísimo más importante que todos los digamos segundos mercados. Pero estos segundos mercados que históricamente no tenían relevancia ahora pasan a tener cada vez más relevancia, a excepción de Estados Unidos que siempre compró o casi siempre compró de Uruguay. Sí, tenemos nuevas situaciones de demanda en países de Europa como un todo, sí. Polonia, que es un gran competidor incluso de Mercosur, Polonia es el número 5, sí, de los proveedores de carne kosher a Israel y a Europa, es un jugador que debe salir del mercado por cuestiones políticas ligadas a la prohibición de la faena kosher. Claro, ahí se va a generar un espacio importante entonces en lo que tiene que ver a la oferta. Seguramente. Tenemos antes de un aumento de una demanda inexplicable, tenemos una supresión de oferta. Entonces, claro, países como Reino Unido, Francia, que tienen colectividades judías muy grandes, ya no son autosuficientes en su suministro. Entonces, un grande jugador que es Polonia desapareciendo ya es suficiente para generar toda esta conmoción en el mercado, y también que otros países de Europa están muy alineados. Europa es el continente como un todo es muy alineado, entonces muchos países ahora están decididos a eliminar las faenas religiosas. Entonces Felipe, eso abre muchísimas oportunidades para nosotros. Claro, Felipe, primera quincena de mayo seguramente, o ahora en mayo en 10, 15 días, 2 semanas, 15 días, ahí en ese entorno más o menos, nuevamente vamos a tener seguramente cuadrillas kosher aquí en el Mercosur. Yo diría que sí, únicamente si de repente la cuestión de precios y cambios se complica un poco, puede ser que tarde un poco más, sí, hasta que haya una definición. Creo que es algo que puede pasar porque estamos en un momento muy instable de manera global ahí en el sector de la proteína. Bien. Felipe Kleiman, aprovechando el contacto, ustedes en KLM son especialistas en lo que es la faena kosher. Hemos tenido desde ya hace algún tiempo la exigencia por parte de las autoridades kosher de la instalación del cajón de faena. ¿Cómo está hoy el tema requisitos vinculados a lo que es el tema bienestar animal? Sí, Israel de manera muy acertada, creo yo, estipuló, sí, tornó obligatoria en el 2017 para vigorar en el 2018 la obligatoriedad no solamente de los boxes rotativos, pero también de que haya todo un sistema que produzca y entregue un nivel de bienestar animal de lo que la sociedad hoy pide, sí, para que tenga niveles aceptables. Y sobre todo eso ha sido la piedra del escándalo en todos los países europeos que han prohibido o aún quieren prohibir la faena kosher. Entonces tenemos ahí un divisor de aguas que el gobierno de Israel a través del Ministerio de Agricultura creó. No hay nuevas normas, pero si bien es algo que ya empezó algún tiempo, como lo hablábamos otro día, sí, tuvimos ahí un gap de tiempo importante por la pandemia, entonces no creo que los sistemas y los métodos, los planes de controles que cada empresa lleva a cabo, cada empresa productora de carne kosher en el Mercosur lleva a cabo, no creo que están en un nivel, digamos, aceitado, ¿sí? Redondo de conformidad. Y para eso hay que tener atención porque no es algo que, bueno, porque tuvimos una pandemia, se relaja ad eternum, ¿sí? Se relaja obviamente todo por la cuestión de la imposibilidad de auditorías, pero las auditorías siguen. Israel tiene un compromiso también global, ¿sí? De mostrar que es un país que está en la vanguardia y que tenemos peculiaridades, tanto los judíos como los musulmanes tenemos peculiaridades de los métodos de faena, pero sobre todo es plenamente posible y más que posible, es originalmente ideal que tengamos un nivel alto de bienestar animal. Pero la industria tiene que estar atenta para eso. El nivel de conformidad en bienestar animal para faena religiosa, ahora estoy incluyendo el halal, claro, es algo
es la clave para la sobrevivencia en el mercado internacional y sobre todo con una mayor globalización del mercado. Felipe, ya que lo mencionás, el tema halal, también, bueno, obviamente aquí en Uruguay se han hecho experiencias y hay trabajos que van en la línea de desarrollar justamente el mercado de Medio Oriente. ¿Ustedes en KLM están trabajando también el tema halal? Sí. Nosotros siempre por la cuestión científica, hoy pues justo doy una clase en la universidad, pero por la cuestión de estar muy conectados a la comunidad científica judía y musulmana, y también no solo, pero principalmente las personas a quienes le importa desarrollar nuevas metodologías y que puedan mantener viable en todos los aspectos la producción halal y kosher. Nosotros hemos siempre tenido mucho contacto desde hace 20 años, pero en los últimos un año quizá tenemos varios proyectos que nos involucran con yo sin ninguna política, digo nuestros hermanos, porque judíos y musulmanes vienen de la misma raíz histórica, ¿sí? Y las razones por las cuales hacemos faena religiosa vienen de las mismas razones históricas, y ahora tenemos para el resto del año tenemos un proyecto incluso importante y que me debe absorber bastante fuera de Brasil y Medio Oriente. Tenemos por lo menos 2 proyectos en Medio Oriente en países diferentes, que son proyectos de una envergadura importante que envuelven también gobiernos y instituciones y universidades. Felipe Kleiman, director de KLM, especializado en kosher. Muchas gracias, Felipe, y estaremos nuevamente en contacto. Gracias a ti, muchas gracias. Un gusto siempre, Martín. Un abrazo.